Vale, perfecto, ahí en directo. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio para que el alumnado y el profesorado de formación profesional pueda conocer diferentes iniciativas emprendedoras del territorio aragonés, sensibilizadas con el derecho a la alimentación, que ponen en valor nuestros recursos y que activan la economía local. Desde Red Alimentación, que es una iniciativa socioeducativa de justicia alimentaria, y el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, EGOA, bueno, hemos decidido generar estas mesas de encuentro y compartibles con profesionales del sector. En concreto, en la mesa de hoy vamos a ver el tema de hostelería y turismo. ¿Vosotras allí me estáis escuchando, chicas y José Luis? Perfecta. Vale. Vale, perfecto. Bueno, pues para quien no nos conozca, Justicia Alimentaria es una asociación formada por personas que creemos en la necesidad de cambiar el sistema alimentario actual, y ese cambio pasa por la consecución de la soberanía alimentaria. Y bueno, pues tenemos varios... Pues hasta pues el ahorro con los compañeros en la cocina, ¿no? El reciclar los envases, el utilizar los menos envases posibles y comer comidas, o sea, comprar alimentos a granel, el evitar el desperdicio alimentario, ¿no? El no tirar comida, ¿no? Sino reaprovecharla o así. Y, y no sé, bueno, pues también por ejemplo, lo comentaba, ¿no? Lo de hacer talleres con ellos, que hace poco pues hice un taller con los chicos en el comedor. Hicimos un decálogo de lo que es un comedor saludable y sostenible, ¿no? Para que quede ahí como, digamos, como los mandamientos ahí, ¿no? Bien claros, ¿no? De por dónde tenemos que ir, ¿no? Si queremos una generación fuerte, sana, y si queremos también un mundo mejor, ¿no? Un planeta feliz y sostenible, ¿no? Y bueno, pues ahí hablábamos de todo este tipo de cosas que os decía, ¿no? Una de las cosas que trabajamos y que tenemos que estar ahí como muy encima es la reducción del consumo de alimentos de origen animal y el aumento de alimentos de proteína vegetal, o sea, de origen vegetal, ¿no? Es decir, que un día a la semana, por ejemplo, como José Luis también en muchas escuelas lo estamos haciendo, un día a la semana no comen ni carne, ni pescado, ni huevos, ¿no? Comemos pues las legumbres, que no deja de ser las legumbres que comían nuestras abuelas, ¿no? Lo que nos daban nuestras abuelas cuando éramos pequeños, ¿no? Que tiene, como ya sabemos, pues la misma cantidad de proteínas y de la misma cadena de aminoácidos que un filete de carne, ¿no? Y es mucho más sostenible y, y para el planeta, ¿no? Eh, y no sé, bueno, pues también un poco comentar así un poco por encima las funciones de un jefe de cocina, por si les pueden interesar a los chavales que están estudiando, que no dejan de ser un poco también parecidas a las de un restaurante, solo que aquí es como más directo el trato, ¿no? Para mí es más directo el trato pues, con todos los agentes que intervienen en el comedor, ¿no? Que son pues, los usuarios, los niños que comen ahí en el comedor, el equipo de monitoras, que son las personas que dan de comer a los niños y les educan en hábitos alimentarios, las familias, que son las que pagan la cuota de comedor de estos usuarios y que también tienen mucho que decir ahí, el personal de cocina, la dirección del centro y también la empresa que gestiona el comedor. Entonces es como intentamos, lo último que hemos hecho también en mi cole es montar un comité de alimentación donde se reúnen todas estas partes para para poner todo en común y poner todo de acuerdo para trabajar todos en una misma dirección. Y bueno, así a grosso modo no me quiero extender más, quiero pasar la palabra a Belén o a José Luis para que José Luis os puede contar un poquito más de comedores
y bueno, y Belén sobre su negocio. Así que nada, muchas gracias y cualquier cosa, pues aquí estamos para responder y contestar a lo que sea. Gracias. Gracias, Carmen. Voy. Adelante, José Luis. Vale. No sé por qué me dice Carmen que yo puedo contaros más cosas de comedores, pero más. Pero bueno, allá que vamos. Mi experiencia personal es parecida a la de Carmen, pero digamos que en otra rama. Quiero decir, Carmen la contrata una asociación de familias para que haga la comida en el comedor que esa asociación gestiona, y yo me presento a una oposición de personal laboral, la apruebo y obtengo una plaza de oficial primera de cocina de la DGA. Y pude elegir un comedor escolar, en este caso en la iglesia. Una vez que entro aquí, yo digo, madre mía, o sea, el trabajo es cómodo, ¿eh? Depende de del personal que haya y así, puede llegar a ser un trabajo bastante cómodo, pero puede llegar a ser un trabajo muy aburrido. Porque, claro, tú piensas en un comedor escolar y yo por lo menos pensaba en macarrones con tomate y en San Jacobos de estos que venden congelados, ¿no? Y digo, me voy a pegar toda la vida haciendo eso. Y digo, pues afortunadamente no. Y efectivamente, desafortunadamente, bueno, por varios motivos. Uno de ellos es que yo soy pues una persona muy inquieta con el tema del medio ambiente, ¿no? Me preocupa, yo creo que desde que era un chaval, me preocupa el mundo en el que vivimos, qué podemos hacer por él, las consecuencias medioambientales de todos los actos que hacemos, en concreto de los alimentarios. Y unido eso a que en el cole había un equipo directivo nuevo, pues yo les propuse hacer cambios hacia un comedor escolar más sostenible, y como el equipo era nuevo y tenía ganas de hacer cositas, pues me dijeron que sí. Y digo también afortunadamente porque, claro, no es lo habitual que un cocinero en un colegio pueda decidir qué se hace ahí. O sea, yo tengo la suerte porque eso, soy personal laboral y el colegio en el que trabajo, su comedor es de gestión directa. Perdón. Esto quiere decir que está gestionado por el propio centro, con el equipo directivo y el personal de cocina, que soy yo el oficial. En la mayoría de los coles, pues es una empresa de catering la que les da de comer a las criaturas. Generalmente hacen la cocina fuera, en una cocina central, y la reparten por línea fría, que ya sabéis que es el tema que lo llevan congelada y se la dan ahí para toda la semana. Pero bueno, afortunadamente quedamos unos poquitos colegios de gestión directa y ahí el cocinero sí que puede decidir. Porque si tú entras a un comedor escolar con una empresa privada de catering, pues te van a dar el menú hecho, te van a decir a quién le puedes comprar, o sea, la lista de proveedores, y tú no vas a poder decidir ahí nada, más que te darán las recetas que tienes que hacer y las harás con los productos que te hagan. Yo pude elegir, pude diseñar menús, diseñar menús, luego los valida una nutricionista. Pero vamos, la mayor suerte es poder elegir a quién le compro. Y claro, con las inquietudes medioambientales que os comentaba que tengo, pues claro, yo ya sé qué pasa con las multinacionales, ¿no? ¿Qué problemas medioambientales causa traer, por ejemplo, los garbanzos que te puedes encontrar en cualquier gran superficie? Si tú miras la etiqueta, pues te pondrá Latinoamérica. No sé si en concreto Perú o Bolivia o Estados Unidos. No sabes en qué condiciones laborales están las personas que producen ese alimento, pero los que conoces no son las mejores, ni mucho menos. Y luego esos alimentos pues viajan una kilometrada de miles y miles de kilómetros, pues, con su correspondiente emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Como CO2. Pero bueno, si yo puedo elegir comprar productos lo más cercanos posibles y si ya esos productos son ecológicos,
pues sé que aparte de estar ahorrando un montón de emisiones, al ser los productos más cercanos, si conozco a los productores y sé que realmente usan prácticas con la tierra que, pues bueno, que la protegen y no la explotan, pues todas estas cosas ponen en valor mi trabajo. Lo que yo decido es comprar a esta gente, ¿no? Y por estos motivos. Y eso en realidad, lamentablemente, a día de hoy, es una suerte, una suerte que tengo. Repaso un poquito, ¿vale? Lo que os quería contar. Eso, el tema de los productores a los que compro, aparte de conocer su producto, y yo me acuerdo una vez que me preguntaron, ¿no? Porque alguna vez me han hecho una entrevista y tal, y me preguntaban, me hizo mucha gracia esta pregunta porque fue como, ¿qué es lo que más te ha gustado de este proceso, ¿no? De este proyecto en el que te has metido? ¿Con qué te quedarías? Me quedaría con todo, pero con lo que más es con la relación que he establecido con los productores, porque claro, yo me voy a una gran superficie y puedo conocer a la cajera o a la reponedora, pero no conozco realmente a quien me ofrece esos garbanzos, a quien los cultiva, ¿no? Y esa relación personal con el productor te hace conocer sus problemas a la hora de poder abastecerte, te hace entender el por qué tiene que hacer unas cosas de una determinada manera y a lo mejor una semana pues no tiene, yo qué sé, borrajas que tú tenías en el menú, ¿no? Y esto te permite también, pues por ejemplo, si ya sabes lo que vas a dar de comer a lo largo de todo el año, ¿no? Tienes los diferentes menús que vas a dar y tú le puedes decir al productor, por ejemplo, de hortaliza, pues mira, en marzo voy a necesitar esta cantidad, en abril esto. Yo le puedo dar en junio el listado de todo lo que voy a necesitar a lo largo del curso. Y eso a un productor de hortaliza le viene fenomenal porque planifica los cultivos en función de lo que a ti te va a ofrecer, a ti o a otros compradores. Pero sobre todo, no sé, es la relación personal, ¿no? Porque en el mundo en el que vivimos no es imposible, por supuesto, porque a mí me ha pasado, pero no es muy fácil encontrar a gente que piense parecido a ti, ¿no? Los raritos estos que nos preocupamos, que de dónde vienen los garbanzos, de dónde vienen las lechugas, de cómo están producidos, o de las niñas de la India, cómo recolectan las semillas y la miseria que cobran, pues esto lamentablemente no le preocupa a la mayoría de la gente. Entonces mola cuando te encuentras a gente que piensa como tú. Y en ese poder decidir de los productos, claro, nosotros generalmente, y claro, otra suerte que tengo yo es que el presupuesto que tengo en materia prima es un poquito más alto que en otros coles. Si os interesa el por qué, luego me lo preguntáis, ¿vale? Porque me extenderé un pelín más. Entonces, a mí no me preocupa, o sea, relativamente no me preocupa tanto el precio de los productos. Si tú vas a una gran superficie, y vuelvo al ejemplo de los garbanzos, ¿vale? Que pueden venir de Perú, los garbanzos cocidos y los secos también. Tiendes a pensar que, bueno, lo que os contaba antes, ¿no? De cómo están producidos, de las condiciones laborales, del viaje que hacen, de las emisiones. Perdón un momento, que me había ido. Bueno, pues es un poco más o menos lo mismo, que puedes decidir lo que compras, qué consecuencias tiene y cómo puedes paliar esas consecuencias, ¿no? Comprándolo o comprando otra cosa, ¿no? Y luego sí que quería coger el hilo de algo que me decía Carmen, porque a mí, o sea, aparte del tema de las prácticas medioambientales, a mí me parece que tenemos una enorme responsabilidad por el tema de que, claro, en nuestro caso, ¿no? En los comedores escolares, el niño o la niña que va a comer ahí no puede elegir si va a comer ahí o se queda en su casa o se va con sus amigos a un restaurante. O sea, ya se lo llamamos los comensales cautivos, ¿no? Pasa lo mismo en las residencias, en los centros penitenciarios, en los hospitales, las personas no pueden elegir qué comer.
Entonces, claro, la responsabilidad que tenemos de qué les ofrecemos de comer cada día, y sobre todo en los colegios, que tener en cuenta que en un colegio de infantil y primaria entran a los 3 años y se van a los 12, se pegan 9 años comiendo 185 días al año, tenemos una enorme responsabilidad por su salud, por las condiciones medioambientales, las consecuencias medioambientales que puede provocar lo que damos de comer. Y luego, claro, ya lo sabéis, ¿no? O sea, bueno, vosotros no sé qué tenéis, 16, 18 años por ahí. En la infancia, o sea, en la edad de los 3 a 11 años es cuando una persona adquiere sus hábitos alimentarios. Si aprende a comer basura, que lamentablemente es lo que más se come, pues de mayor seguirá queriendo comer basura. Y si aprende a comer de una forma más saludable y más sostenible, de mayor es más posible que quiera salir con esos hábitos. Y bueno, y todo esto pues hace que lo que claro, yo supongo, yo también he estado, he estudiado en una escuela de hostelería, ¿no? Y se pone como que la palabra gastronomía para mí quiere decir elaborar unos platos estupendos, vistosos, sabrosos, y que quizás pensaréis que trabajar en un comedor escolar puede resultar aburrido y poco gratificante, pero espero que todo lo que os haya contado, todo lo que os he contado ahora, y Carmen también, como que os haga cambiar un poco el chip, ¿no? Porque yo en 12 años de profesión considero que es lo mejor que he hecho hasta ahora, y ahí seguiremos. Y si tenéis preguntas, pues luego contestamos, ¿vale? Gracias. Gracias, José Luis. Antares, ¿me toca? Sí. Digo, no sé si me dirá. Primero de todo, buenas tardes y os estoy viendo. Y me hace mucho gozo, aparte de todos, que veo a Jorge, bueno, a Luis tal, pero es que María José es una compañera nuestra y además de mi pueblo y estoy encantadísima que estés. Así que te envío un rebeso. ¡Mua! Bueno, yo soy Belén y me ha tocado la parte de privada, ¿no? Como soy autónoma, pues os vamos a explicar qué salidas laborales, que sería el bloque que más me ha tocado a mí, qué salidas laborales tenemos como empresa pequeña y privada y como autónoma. Nosotros gestionamos un pequeño restaurante en el medio rural y entonces hemos decidido de dignificar mucho nuestro oficio. Dice, hola, María José. Hemos decidido de no seguir ese camino que en hostelería se suele seguir, que sería pues el de horas interminables, muchísimo rato en la cocina, poco trato personal, y entonces hemos decidido de realmente hacer un establecimiento de restauración, pero como nosotros queremos y modelándolo a nosotros. Esto hemos tenido que educar mucho y educar en horarios, educar en cómo servimos, educar en cómo es la cocina abierta, cómo es una cocina slow. Y entonces, pues, nos gusta mucho este formato y os lo vamos a exponer. Os vamos a decir varias salidas laborales que las vinculamos al turismo gastronómico, porque como la mesa redonda pues también era para que los alumnos pues emprendieran y vieran y diversificaran diferentes opciones, pues que como mi cabeza no para de darle vueltas, pues tenemos muchas opciones. Si os parece os las voy a decir y luego os explicaré un poquito cómo funcionamos y cómo hemos llegado a esas conclusiones. Mirad, tomar nota porque esto no tiene pérdida, ¿eh? A ver, nosotros vemos que hay un vacío en los CRAS, que son los centros rurales agrupados del medio rural, y los CRIETs, que son los centros de innovación. Significa que con la jornada completa, con la jornada continua que tenemos, hay muchas familias que no pueden trabajar porque no hay comedor escolar.
creemos que podría haber un proyecto de restauración, no lo sé, familiar, comedor social, de agrupación de madres, padres, abuelas y tal, y no solamente escolar, sino que para la gente mayor. Pensamos que si hubiera, por ejemplo, os voy a poner en Ayoza, un comedor social, familiar, que lo llevara una cocinera, cocinero, que diera el servicio de comidas caseras, locales, con alimentación. Nosotros siempre vamos a apostar por la ecológica, y se sentirían arropados porque sabrían que las familias, los abuelos están atendidos y los chicos también. Y se haría como una gastronomía intergeneracional que puede llegar a ser muy rica porque tenemos las mismas necesidades. Necesitamos un plato de verdura y un plato de legumbre, tanto seas abuelo o como seas niño. Por lo tanto, no le demos vueltas. Bueno, esa sería una de las opciones que nosotros hemos pensado que sería bueno de que los alumnos y alumnas pues pudieran emprender, ¿vale? El otro problema que tenemos es que todas las escuelas están en las capitales de comarca y en el medio rural tenemos que desplazarnos a los institutos, por lo tanto no podemos volver a casa a comer. Y si queremos hacer más estudios por la tarde, como sería bilingüe o sería tecnificación, serían otros ciclos, pasa que o tienes que tener un papá o una mamá, un familiar que vaya y venga a buscarte a comer, a te llevar a ti, a ti, o también haría falta ese espacio de restauración colectiva sostenible y que fuera integrativo para todos. Ahora, ¿dónde van los chicos del instituto? Un instituto que es muy grande, a un bar, a comerse un bocadillo. Un niño de 12 años. Pues claro, pues a mí no me parece que estemos cuidando su alimentación y estemos cuidando al planeta, ¿no? Bueno, como tengo aquí a Jorge, Jorge es la persona que lleva el ciclo de hostelería, que ellos hacen muchas cosas con los chicos y está genial. Entonces quiero decir que eso, que no es, o sea, que yo hablo del instituto en general, no del ciclo de hostelería. A ver si mañana no me va a dar un abrazo. Bueno, y entonces, más salidas que le llamamos laborales en el medio rural. Campamentos y salidas de naturaleza. Ahora está muy de moda el glamping, está muy de moda una ruta para ver las estrellas, el Starlight aquí en Teruel, tal. Pues o me subo a un pico a Huesca, donde sea. Pues entonces creo que un cocinero que pueda gestionar y vaya acompañando a un profesional de turismo activo, me parece que es un planazo. Otro proyecto que está y que le vemos muchas salidas serían los silves, las personas mayores que están jubiladas, que tienen un poder adquisitivo y que quieren que les montes, pues no lo sé, una ruta gastronómica, ¿no? Ese tipo de turismo está muy en auge y si tú puedes ofrecer una formación o una experiencia y luego una degustación, comida en una explotación, no sé, avícola, agraria, me parece otro planazo. Otra cosa que le vemos mucha salida, sería las campañas de recogida de fruta o de cosechas para agricultores. Muchas veces cuando hacemos, yo lo veo los agricultores nuestros que tienen que estar todo el día cosechando el cereal, no comen bien, solo hacen la comida de la noche. Entonces, o los melocotones en Calanda, que están todos recogiendo, ahí viene mucha gente de fuera, mucho trabajador, mucho inmigrante, pues tener ahí, pues, no sé, un no sé qué, comer todos juntos y luego volver a continuar al trabajo. Creo que se debería también, pues, tener en cuenta, ¿no? Una cocina móvil que vaya, por ejemplo, haciendo transhumancia con los pastores y haciendo las gastros de los pastores mientras que ellos pastorean, también lo veo súper viable. Ágapes, degustaciones en fincas y luego agrorestaurantes rurales, ¿no? Pequeños restaurantes en el medio rural que se desmarquen, que ofrezcan una cocina vinculante a su territorio y que tenga pocas plazas para ser viable económicamente. Muchas veces con todo el bombazo de las estrellas, Michelin, de los pétalos esos de pitiplín, pitiplam, se pierde un poquito también y se infravalora
la constancia de los cocineros del día al día, que dan de comer a muchísima gente y son súper importantes. Bueno, y luego, como convencionales, pues chef a domicilio, catering, servicio de comida para llevar, fiestas, cumpleaños, cosas varias. Pero vaya, yo creo que los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planazos que os hemos presentado, creo que se tendría que estudiar en las escuelas, no sé, hacer algún trabajo o así. Vemos que tiene mucha salida, ¿vale? Bueno, nosotros también pensamos que la soberanía alimentaria da un respeto y un valor al terreno y la alimentación la ponemos en el núcleo, pero alrededor hay pues, personas, hay cultura, hay patrimonio, hay turistas, hay gente que vivimos y entonces también tenemos que pensar en todas estas personas y por lo tanto creemos que tiene que ser la restauración sostenible y colectiva muy inclusiva y reflejar la diversidad de personas que somos. Hay personas inmigrantes, hay personas que por religión no quieren consumir alimentos de origen animal, hay veganos, hay, bueno, porque si nos ponemos a nombrar todas estas palabras que ahora están saliendo, flexi-vegetariano, pues eso, creo que en las escuelas de hostelería falta un poquito más de inclusión y un poco más de formación en proteína vegetal, en dieta mediterránea, en dietas climáticas, para adecuar esa formación a estos trabajos que estamos promoviendo ahora, ¿no? El de José Luis, el de Carmen o una iniciativa privada como la que proponemos nosotros. Bueno, también es muy importante que desde las escuelas yo creo que formen no solamente en saber cocinar, sino en saber gestionar. Porque hoy en día yo os puedo decir que yo cocino, pero yo cocino, yo llevo redes sociales, yo tengo que hacer camas, yo tengo que ir a buscar la leña, ¿entendéis? Entonces, como que un cocinero tiene que ser como un poquito de todo, saber un poquito de todo. Y es muy importante esas prácticas que ellos hacen para poderse darse cuenta de lo que quieren. Pero es que esas prácticas, o sea, pero que esas prácticas tienen que ser unas prácticas reales, con establecimientos no estándares, ¿sabéis? Como más sociales. Si se puede, claro está, porque yo no lo sé, eso tampoco. Bueno, y luego también creo que los restaurantes así pequeñicos pues dan un valor al territorio porque nosotros hacemos investigación, hacemos recuperación de recetas tradicionales, hacemos, por ejemplo, cooperamos con la red de semillas, con el CITA, hacemos pruebas de cocina y, bueno, creo que esto también es un valor añadido y es otra salida laboral que pueden tener los estudiantes de hostelería o de turismo, ¿no? Una persona que está estudiando turismo tiene que saber a dónde dirigir a sus clientes para que queden satisfechos, porque el acto de comer es un acto político, es un acto que se va a recordar siempre, porque es hacer servir todos los sentidos, pues el olfato, el oído, todo. Y como a ti te atienden, y como a ti te miman, y como a tú te tratan, es muy importante. Así que aquí discrepo un poco lo que ha dicho Carmen, porque nosotros tratamos directamente a nuestros clientes y el roce hace el cariño, los fidelizas así, es muy importante que ellos sepan que yo les he cocinado esas verduras, que yo les explique a través de un plato, pues que a nuestro agricultor Javier, pues no sé, tenemos muchos nabos y tenemos que sacarlos, pues que hoy hemos hecho 3 platos de nabos en diferentes texturas y pitipim, pitipam. Creo que por eso apuesto siempre por lo pequeño, lo ruralizado, lo local. Creo que es la manera más sostenible de poder gestionar si emprenden en privado, un restaurante. Y además también porque te enriqueces personalmente y puedes acceder a los circuitos cortos de comercialización. Muy importante que en tu mesa ofrezcas alimentos, variedades autóctonas, razas autóctonas, de circuito corto, directo del productor, productora, y que tú
puedas satisfacerte a la hora de cocinarlo, ¿no? Y ellos saborearlo, eso creo que es muy importante. Además, así transmites el folclore, ¿no? Si tú explicas que están comiendo un queso de una cabra, bueno, en este caso vamos a decir de una oveja de la raza ojinegra, que pastorea en el monte de Majarinos, desde luego, aunque simplemente sea un queso con miel, eso va a sonar súper fabuloso, ¿no? Hay que dar también valor a nuestro patrimonio pastoril o del folclore en general. Bueno. Hasta aquí, voy muy corrida, ¿vais bien? ¿Antares? Bueno, resumo. ¿Os parece bien? Resumo, mirad. Nosotros pensamos que hay que ser un poquito de todo, ¿vale? Y ese poquito de todo y un mucho de ha de ser una persona que, si quiere emprender en el medio rural y con iniciativa privada, ¿vale? Tiene que tener una formación continuada. No puede decir, acabo la escuela de hostelería y ahí me planto, ¿no? Hay 1000 cursos más para allá de una escuela arreglada y ha de ser una formación inclusiva. Tiene que diversificar, adaptarse, ser flexible e ir viendo, pues oye, pues es que no hay pimientos en invierno, pues búscatela, o sea, vamos a usar tomate seco para darle color a un sofrito, ¿no? Tiene que ser así, una persona flexible. Tiene que hablar con la gente, con los pobladores, con los agentes dinamizadores, pues para ir evolucionando, porque los negocios han de ser vivos y han de evolucionar. Y yo ahora no me puedo quedar aquí todo el rato, tengo que ir subiendo, bajando, voy planita, no sé qué. Muy bien. Y luego, por ejemplo, especializarte, es muy importante. La hojinegra tiene un nombre y cuando se habla de la hojinegra se habla de ecología. Entonces estamos especializados en eso. Igual que decimos el chef del mar y todos nos vamos, ¡pum!, ya sabemos a quién, que me encanta. Decimos la chef de las flores, ¡pum!, también sabemos, ¿no?, que es la Yolanda Bustos. O sea, que es que te tienes que especializar, desmarcarte un poco, pues para también valorarte y que te valoren y que podamos estar aquí reunidos con justicia alimentaria. Y bueno, tener paciencia y que sea un modelo regenerativo en lo que emprendas y sobre todo que te haga súper feliz, porque si no... Y si os parece bien, en el apartado Antares de lo que sería emprender en el medio rural, emprender desde la parte privada, yo creo que he resumido un poquito por el tiempo de los 10 minutos. Vale, gracias, Belén. Bueno, pues como hay algunas cuantas personas que se han unido a la mesa, si queréis preguntarle algo a Carmen, a José Luis o a Belén, os dejo ahora, si queréis, el turno de palabra. Si no, estamos grabando la mesa, entonces si no queréis aparecer, basta con que os pongáis solamente el altavoz y no es necesario que pongáis el vídeo, ¿vale? Por el tema de imagen y así, como prefiráis, ¿vale? Si me permitís, Sí, adelante, Luis. me gustaría hacer alguna apreciación. Bueno, la mayoría ya me conocéis desde hace algún tiempo, unos más, otros menos. Me gusta participar de este tipo de mesas de trabajo, porque siempre a veces pues, surgen algunas ideas nuevas y eso siempre está bien. Belén, nos conocemos hace mucho tiempo, por tanto ya conoce de mi sensibilidad hacia ciertas cuestiones y sí, nosotros en las escuelas de hostelería, ahora voy a hablar como docente, en este caso director de un centro, desde hace poco tiempo, por eso, todo eso enseñamos, en mayor grado o menor grado. Entra a formar parte, cierto es, entra a formar parte de la sensibilidad que cada docente tenga para con su grupo, en explicar dentro del currículo, de los contenidos que tienen que ver, cómo poder enfocar algunas cuestiones. Yo he aprendido a ser menos vehemente con estas cuestiones.
¿Por qué? Pues porque cuando estás con un grupo de personas, cada uno es de un padre y de una madre y porque nos debemos a un currículo que desarrollar. Entonces siempre lo he puesto como un elemento a que el alumnado lo pueda conocer, para que en un futuro pueda desarrollar ese tipo de sensibilidades. Me ha resultado más provechoso en cuanto a resultados de inocular un poquito cuestiones que tienen que ver con la ecología, y digo con la ecología, y digo con el desarrollo sostenible, no de decir, sino de hacer. Me ha resultado más positivo y ha calado mucho mejor el mensaje cuando hemos visto alguna experiencia, cuando les has hablado aquí, les has puesto allá, has trabajado productos, has hecho bien, que no como cuando era más cansino y era todo, venga sí, venga sí, venga sí. La gente al final, bueno, pues hay muchas personas que se saturan. Les he hecho siempre leer mucho y les he hecho conocer. Gestión en cocina, todos los ciclos formativos de grado medio, sobre todo de grado superior, más aún si cabe, tienen mucho que ver con la gestión. De hecho, los de grado superior son prácticamente gestión, gestión, gestión. Otra cosa es cómo puedan gestionar en los establecimientos. Y toda esta formación que hoy estamos dando y que está recibiendo el alumnado, está todo enmarcado para el emprendimiento. Lo que pasa es que muchas veces las posibilidades de emprendimiento son muy difíciles, es muy complicado, no hay recursos para emprender y no lo ponen muy fácil. Y todos conocéis lo que pasa en el medio rural, con la ganadería, con la agricultura, en fin, francamente es difícil. Yo pienso que no se va por un mal camino porque cada vez hay más sensibilidad, pero a veces pues hablar de comedores sostenibles, hablar de la mesa cívica en su día, que por cierto sigue todavía funcionando y demás, hablar de todo esto, hoy por hoy lo veo para proyectos tan, digamos, pequeños. No conozco ninguna empresa medianamente mediana, perdón por la redundancia, que se preocupe lo más mínimo. Y sabemos que los comedores van todos encaminados a explotaciones externas al propio centro. Suerte en algunos comedores de educación infantil, primaria principalmente, que se autogestionan. Y bueno, con José Luis hace ya muchísimo tiempo, ¿no? José Luis, que está funcionando, pero a un nivel pues más grande, más pequeño, pero se está sensibilizando. Eso es importante. Ese tipo de experiencias, cuando las quieres llevar a Zaragoza, por ejemplo, Zaragoza nos hemos dado de tortazos hace unos cuantos años. Yo he de reconocer que hace mucho tiempo que me desvinculé de todo esto. Nos hemos dado verdaderas tortas, ¿no? Para incluso poner temas de educación en la alimentación dentro del currículo de alumnado de la ESO. Hemos estado sentados en consejería negociando contenidos. Hemos estado sentados en consejería negociando sistemas de gestión de comedor escolar. En fin, es muy difícil. Y toda iniciativa privada como la que comentaba Belén ahora es siempre fantástico. Y es una manera de poder desarrollar campo. Yo no desistamos, que esto tiene su recorrido. Voy a salir un poquito triste de unas reuniones que hemos tenido en Zaragoza con el tema de la hostelería y me quiero cambiar de sector, me voy a dedicar a otra cosa. O sea que pero me quiero dedicar a otra cosa. Es triste, pero es así. Yo simplemente eso sí que animo a nosotros desde la escuela, desde las escuelas, bueno, o al menos ahora desde aquí, desde la de Teruel, son pequeñas cosas que estamos haciendo ahora una base de trabajo, de organización del propio centro para que duda cabe ir impulsando este tipo de cuestiones, pero como elementos en los que se denominan las soft skills, ¿no? Estas cuestiones de sensibilidad, de contenidos transversales que vayan poquito a poco calando, poquito a poco calando. Yo creo que con el tiempo calarán para que puedan emerger otro tipo de proyectos que
que hay bastantes por otra parte. Simplemente quería hacer esa apreciación. Muchas gracias, Luis, por tu aportación. ¿Alguien más quiere aportar alguna cosa o preguntar? No sé, mira, por ejemplo, nosotros en la Escuela de Hostelería que está Jorge aquí con nosotros reunido, han hecho muchas cosas chulas. No sé si le apetecería explicarlas, como los vermuts ecológicos cuando hay agromercado, los desayunos ecológicos. No sé si le apetecería quizá contároslas, porque realmente es un proyecto de innovación, ¿no? Que se puede hacer esto en los comedores, en las cafeterías didácticas de las escuelas, porque además siempre hemos dicho con Luis que si tú haces un escandallo de una docena de huevos ecológica, que a precio de hostelería estaría 3,5 €, si tú lo divides por 12 huevos, pues yo qué sé, me lo voy a inventar, que te queden 30 céntimos por el huevo, y tú vendes un pincho de una tortilla francesa por 1,5 €, realmente yo le veo viabilidad económica a poder introducir alimentos ecológicos en una cafetería. Que ya os digo que yo no sé cómo funciona, porque no sé las partidas presupuestarias y todo eso, pero que... Funciona muy bien como lo estás diciendo, funciona como tú lo dices. Pasa que el enfoque de la empresa, por ejemplo, tú eres un empresario y tú ya le has dado un enfoque a tu negocio y tú tienes tus costes y tienes tu escandallo y tú tiras para adelante con ese tema. No todas las empresas creen en ello. Si esto lo más importante es que se crea realmente que debe ser así. Yo he demostrado con escandallo que comprar ternera ecológica es lo más barato que hay en el mundo. Es lo más barato que hay. Pero ahora tienes que comprar la canal y luego saber vender esa canal o esa media canal. No puedes vender solo millo chuletón. Tienes que vender muchas más cosas. Y eso con números está demostrado. También Jorge, es verdad... no, que Jorge que está en Caspe. Y Caspe tiene cierta tradición en estas cuestiones. pensaba que era Jorge, mi Jorge, el de Andorra. Vale, pues perdona, Jorge. No, es Jorge el de Andorra. Bueno, no lo sé. He entendido Caspe. Has entendido. Bueno, no pasa nada, da igual. Pues mira, otra cosa que nos ha pasado a nosotros, que ya sabéis que tenemos el mercado agroecológico provincial en Andorra, lo tenemos en el medio rural porque creemos que es donde se produce el alimento. Resulta que nos ofrecimos a llevarle a la Malena, que es la guardería municipal que trabaja en ecológico, y entonces a llevarle pues la borraja, la verdura y tal. Y no hemos podido abastecerle porque no le podíamos asegurar lo que ellos necesitaban. Ellos querían, por ejemplo, me lo voy a inventar, el miércoles 100 kilos de borraja. Y entonces nosotros decíamos, ¿y si no hay borraja y hay espinalles? Ha de ser borraja porque el menú ya ha salido y ha de ser así. Y nosotros, pues es que tenemos muy pocos agricultores, no te lo podemos asegurar, pero de ahí tienes que ser un poco más flexible, ¿no? No había manera. Entonces no hemos podido entrar a las guarderías, o sea, a los centros colectivos en ecológico que hay en Andorra, Teruel, porque no podemos abastecerlos. O sea, claro, también es verdad que se debería, para tener esa alimentación sostenible en las colectividades, se debería también, pues, eso, flexibilizar un poquito los menús y todo eso. Pero bueno, en fin, también es verdad que hay gente que lo quería y no le hemos podido abastecer, Oye, disculpar, Belén, pero esto es tan sencillo como que en los menús pongan verdura de temporada, ¿no? En vez de borraja con patata, que es lo que hago yo. Pones verdura de temporada y luego lo que tenga el agricultor es lo que pones y ya está, ¿no? Sí. Además nosotros hicimos un proyecto para el ministerio que dotábamos de 15 mujeres mayores de 45 años de ayudante de cocina y les enseñamos a cocinar todo vegano, menús inclusivos, menús participativos con las familias, que eso fue un currazo. Y bueno, no había manera de que entendieran la verdura de temporada. Pues si han de comer 2 veces calabaza en esa semana, pues tampoco no pasa nada. Pero bueno, ya os digo, yo no me meto
en este jaleo que tenéis vosotros? Difícil, muy difícil vuestro trabajo, muy difícil, muy difícil. Bueno, a mí me surgen varias cosas, entonces tengo esa idea idílica que creo que de lo que habéis ido hablando, es que como hay una necesidad de espacios colectivos alimentarios, creo que lo interesante para generar otros hábitos de consumo es que los propios centros o los propios centros escolares o los centros en donde se acogen a personas mayores o en donde se pasa un tiempo específico y es necesario alimentarse, tendrían que estar asociados con agricultores que se dedicaran a producir los alimentos para el propio centro, ¿no? Entonces, como sí que es verdad que hay una falta de productores normalmente que hacen ecológico en las zonas, bueno, no sé, yo tengo esta idea, ¿no?, en la cabeza de... pero claro, aquí ya entramos a que en esta cosa idílica que yo tengo en mi cabeza es como que tanto la agricultura como la alimentación serían como unas bases fundamentales a la hora de educar a los chavales. Porque es que a mí lo que no me entra en la cabeza es que vayamos al colegio, nos enseñen matemáticas, nos enseñen lengua, pero no nos enseñen a alimentarnos bien y a saber de dónde provienen esos alimentos, ¿no? Entonces, en la mayor parte de los centros no hay clases de cocina. Entonces, sí que hay una FP que está especializada en hostelería, ¿no? Pero, ¿por qué no antes, no? Porque es lo que estáis comentando, ¿no? Que los hábitos alimentarios los cogemos incluso cuando somos más jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que debería incentivarse que hubiera ya, desde que somos pequeños, clases de cocina en el aula, ¿no? Y para saber de dónde procede eso que nosotros estamos comiendo, el poder tener esta cercanía con las huertas, o sea, incluso tener las huertas en los propios colegios, ¿no? Entonces, yo sé que hay iniciativas en diferentes sitios en donde se están incentivando todo el tema de huertas escolares, ¿no? Pero para mí es como que son dos cosas que se compaginan juntas. O sea, y en ese compaginar juntas, también el abastecer ese centro es que hubiera un productor que tuviera, no sé si decir responsabilidad, pero el compromiso de, por un lado, que el alumnado le pudiera echar un cable y luego abastecerles, ¿no? No sé de qué, con qué formas, ¿no? Pero creo que las cosas no están tan separadas. Los que estamos separados de la alimentación y de la naturaleza somos un poco nosotros con el sistema alimentario que ha establecido ahora, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que hay que volver a reestructurar las cosas, ¿no? Entonces, si estamos gente que vemos que hay necesidades diferentes, ¿por qué no ir generando ese tipo de acciones diferentes, ¿no? Entonces, llevan mucho esfuerzo, pero creo que a nivel de valor humano vamos a ganar mucho porque estamos generando más cooperación entre nosotras y bueno, eso. Es una reflexión que me saco yo como productora, ¿no? Y con esa idea idílica que tengo en mi cabeza, que espero que en algún momento pueda existir, ¿no? O sea, que en el colegio nos enseñen a hacer los alimentos y aprender a elaborar los productos con esos alimentos, ¿no? Entonces, eso. Yo quería preguntaros, a los que estáis trabajando en comedores escolares, ¿dónde habéis encontrado más resistencia a la hora de hacer modificaciones en los menús? Por ejemplo, si esa Carmen, resistencia la habéis esa va para encontrado ti. más en la dirección, administrativamente, con otras cocineras o con los propios alumnos. ¿Dónde hay más resistencias?
Sí, como dice José Luis, esa va para mí. Que como os decía antes, nada un poco contracorriente. Pues yo la verdad que en casi todos los agentes que me rodean, o sea, mi cole es un poco especial en el sentido de que, así como decía antes José Luis, que él como cocinero emprendió esto, a mí me contrataron un AFA para gestionar el comedor y en verdad soy la que más cree en el proyecto y la que más lucha por sacar este tipo de alimentación adelante. Pero pues también es que concretamente cambió la dirección del centro, cambió las asociaciones de padres que gestionan los comedores, también van cambiando porque son personas voluntarias, entonces también es como volver a empezar todo el rato con todo el mundo. Y luego también las familias, o sea, para mí, porque para mí el menor problema posible en los cambios de estos de alimentación y que yo he tenido ha sido los niños, los usuarios. Estos son los menos problemáticos, porque los niños al final van probando y van aprendiendo, van cambiando, van educando sus paladares y van comiendo lo que, platos que hacemos nuevos y que al final, luego al final son un éxito y repiten, ¿no? Entonces es las familias. Luego las monitoras también, claro, las monitoras también es que es un trabajo de todo el equipo, ¿no? De todo el equipo, de todos los agentes que rodean a la cocina. Entonces, si todo el mundo no rema a favor, está complicado. Y luego, como tú muy bien decías, debería de formar parte del currículum escolar, la alimentación, la cocina y todo esto, y no ser como somos, en la mayoría de los casos, los comedores somos como un servicio que ofrece el colegio, pero somos no sé, con todo el cariño lo digo también como una segunda gama, una segunda opción, es como un servicio. No hay una conexión ahí, ¿no? Como tendría que haber, ¿no? Del profesorado que también tendría que estar implicado en el comedor, ¿no? Y pues, lamentablemente en la mayoría de los casos no está. Entonces no dejamos de ser un servicio que ofrece el colegio. Mientras esto no cambie, como dices tú, que yo también tengo la esperanza de que algún día cambie, ¿no? Y el comedor sea parte del currículum escolar y se pueda trabajar conjunto con un huerto escolar y todo esto que estabas contando, pues ahí iremos luchando los que creemos en este tipo de alimentación, ¿no? Por una parte o por otra, ¿no? Pero vamos, que ahí estamos. Vale, y otra pregunta más, Carmen. En todo ese proceso de desgaste que tú has tenido, porque entiendo que cuando uno está luchando por algo, por lo que cree y se encuentra determinadas resistencias, si hubieras necesitado ayuda, ¿en qué momento la habrías necesitado? Ostras, qué preguntas. Claro, tengo que pensar. Si hubiera necesitado ayuda, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Sí. Para pelar borraja, Carmen. No sé el momento concreto. Lo que sí sé es como yo creo que cuando se empezó a cambiar este proyecto, porque imaginaros que es que en el comedor había una empresa de catering que traían la comida desde Málaga y se regeneraba en el centro. Entonces imaginaros que todo el personal fue subrogado, todo el personal que trabajaba para el catering fue subrogado para llevar a cabo este proyecto. Entonces es que estaba todo en contra, todo. Entonces no sé en qué momento, la verdad, o sea, ahora después de 7 años, estamos empezando a nadar sobre aguas tranquilas, digámoslo así, ¿no? Pero también está como estancado. Yo quiero continuar, yo quiero ya poner el segundo día de proteína vegetal y estoy muy lejos de eso, ¿no? Entonces, no sé cuál es el momento, corazón. He tenido muchos momentos de necesitar apoyo, ¿no? Pues, he estado muchas veces Ceraya, han estado apoyando, pero en verdad creo que para que un cambio de alimentación funcione en un comedor tiene que ir acompañado, yo creo que aparte de la nutricionista, aparte de asociaciones como evidentemente como CERAI, como Justicia Alimentaria, y mucho trabajo de sensibilización con las familias y con el profesorado, para que venga de todas las partes, venga el mismo discurso. Y si viene de todas las partes el mismo discurso, al final cala. Pues si cala sin haber el mismo discurso por todas las partes, imaginaros si todos estuviéramos en el mismo, que estamos en el mismo barco, lo que pasa que parece que miramos para otro lado, pero si remáramos todos a la misma dirección, sería maravilloso. Vale, muchas gracias, Carmen.
Bueno, hay una cosa, Carmen, sí, que a nosotros nos funciona mucho aquí en el CRAMI de Ayoza, en los comedores escolares. Es verdad que hemos querido, antiguamente hacíamos el comedor escolar porque la DGA era un proyecto de la DGA. Cuando se dejó de hacer, los padres y madres decidieron de que ese comedor escolar, que era un espacio de diálogo y de reunión y de ocio y de diversión y de alimentación y de relaciones, lo querían recuperar. Y entonces, pues decidimos hacerlo una vez cada 2 meses, ¿vale? Es una aula transversal donde lo que hacemos es a los chiquillos tienen huerto escolar que produce muy poco, muy poco. Pero si hay 4 espinallés, esas que las trincamos en el puchero. Pero bueno, ya son felices. Entonces lo que hacemos es trabajar transversalmente una receta, les damos una hoja y entonces ellos van apuntando los ingredientes. Trabajamos la lectura, la lectoescritura, el vocabulario, las variedades y tenemos que ir a buscar qué familia tiene patatas en Ayoza, ¿vale? Porque tal, y entonces es por las tardes se ir a los chicos, no sé qué. Sé que es difícil en Zaragoza, ya os digo que yo solo encuentro ventajas en el medio rural, pero bueno, pero a lo mejor, quizá si los envías a hacer un deber a la muestra agroecológica o a la huerta zaragozana y hacéis una excursión a la huerta zaragozana, que además tienes aquí vaya, no va a salir, a Juan, pues imagínate qué planazo. Y entonces nosotros ponemos un alimento, que sería la proteína, y decimos, vamos a hacer garbanzos. ¿Con qué los queréis complementar? Espinacas, y ellos van eligiendo su propio plato y se va creando así, pues como que ellos son dueños de lo que van a comer. Y luego realmente las madres me dicen, ¿en serio? Si en mi casa nunca he comido garbanzos con espinacas, digo, pero ¿por qué no le habrás dejado que él decida o ella decida? A veces les damos los menuses estandarizados, hechos por la dirección o quien los haga, la nutricionista o tal, sin dejarles pensar. Eso hacemos niños no pensantes. Y eso también creo yo que es un error, creo yo, por la experiencia que tengo aquí. El día 20 nos toca comedor escolar, así que te invitamos a venir a nuestro proceso participativo de elección de menú. Te va a encantar. Vale, ya hablaremos, Belén. Esto que dices tú de hacer, yo he hecho con los niños, he hecho con los niños esto de sentarme con ellos a hacer el menú, sobre todo con los de quinto y sexto, que son los peores comedores, ¿no? Casi siempre. Y bueno, tienes que hacer mucho trabajo anterior para poder decidir con ellos consensuadamente platos del menú, porque así a bote pronto lo que te piden son, pues imaginaros, San Jacobos, que por qué no haces lasaña de carne en vez de lentejas. Este tipo de cosas son las que recibo. Entonces hay que hacer mucho trabajo anterior para poder llegar a establecer acuerdos con ellos que sean pues, saludables, ¿no? Porque claro, si hacemos caso a lo que ellos nos dicen, el menú, todo el menú que hago yo, que diseño yo, se iría al carajo. O sea, entonces sí, hay mucho trabajo por hacer, pero vamos, ahí estamos. Pues te agradezco, Belén. Ya estamos en contacto. Que veo que tienes muchas y muy buenas ideas. Muchas gracias. Bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta más, yo personalmente quiero daros las gracias porque creo que un granito de arroz y otro granito de arroz y otro granito de arroz al final hacen 1 kilo y parece que no, pero en vez de pensar que todo está mal, esas iniciativas que surgen desde lo local hacen que sean un ejemplo para otras personas y esas otras personas se pueden sumar, ¿no? Por eso de un granito y un granito al final hacemos 1 kilo. Y tenemos a veces la impresión de que no avanzamos mucho, pero en realidad sí que vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando paso a paso. Y yo creo que lo importante es cambiar el entorno que tenemos más cercano a nosotros. Así que yo os agradezco el trabajo que hacéis porque es hermoso y vale un valer. A mí me llega cada vez que conozco experiencias de gente que tiene
el interés, ¿no? de luchar por lo que cree y considera que es valioso, vale un montón. Y estoy agradecida de conoceros y que estéis ahí luchando a pie de cañón. Se necesitaba gente como vosotras. Así que muchas gracias por venir a la mesa. Espero que podamos tener más momentos de encuentro y de poder seguir compartiendo. Gracias a ti, Antares. Y coincido con lo que decía yo antes, ¿no? Que lo importante del proceso ha sido las relaciones que estableces con otra gente y que permiten no sentirte solo, ¿no? En esta locura tuya que piensas que estás loco. Pues no, somos unos cuantos más locos y locas, afortunadamente. Sí, yo también quiero agradecer y quiero despedirme también hablando que no hemos hablado en ningún momento. Tenemos una red a la que pertenecemos José Luis y yo y unos cuantos locos más como nosotros a nivel estatal, que nos llamamos Red Chat 2030, a la que estáis muy invitados a asistir a alguna de las cosas que hagamos. Y es una maravilla porque pues, te juntas con gente como José Luis, como yo, como tantos que estamos como unos 20 o por ahí más o menos. ¿Cómo se llama la red, perdona? Red Chat 2030, tenemos una web también. Tenemos una web donde están las fotos de todos, donde trabajamos cada uno y tal. Y hace poco hemos tenido un encuentro anual y bueno, pues yo solamente juntarme con personas de la talla como José Luis, ¿no? Y como otros compañeros, ¿no? que luchamos por otro tipo de alimentación y por este tipo de cosas, pues la verdad que te da energía para seguir ahí, ¿no? Y, así que nada, pues eso, que ahí estamos también en la red para lo que os haga falta. Gracias. Y gracias a Justicia Alimentaria por invitarnos a esta mesa y ojalá haya más como estas, que hace falta. Gracias. Bueno, armaremos todas las que sean necesarias. De momento, el próximo mes abriremos una mesa sobre agricultura. Al mes siguiente está programado de ver experiencias en industrias alimentarias y luego en ver experiencias de tema de socioculturales. Así que os compartiremos la información, ¿vale? Porque podemos aprender mucho también de otras iniciativas que se están dando paralelamente en otras áreas que al final están trabajando todas en la misma línea, ¿no? Vale, pues nada, también muchas gracias a las personas que habéis querido venir a escucharnos.